Seguimos en la Tucumana de mañana, en esta jornada fría que tenemos en Tucumán, Día de la Bandera, feriado nacional, con actos que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia. El central se llevó adelante en Plaza Independencia hace muy poquito, con la presencia de alumnos de más de 70 escuelas. En un ratito vamos a hablar de este tema, imágenes que son muy emocionantes, que tienen como protagonistas a nuestros chicos, a los alumnos que estuvieron allí. Bueno, Gabriel, vamos a hablar, ya finalizando una semana, más allá del feriado, que fue muy convulsionada desde el punto de vista político, ¿no? Sí, con una condena que queda firme en la Corte Suprema de Justicia la semana pasada, y esta semana que se ratifica la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández. Hay muchas miradas y muchas lecturas con respecto a este hecho particularmente. Por eso vamos a charlar nuevamente, porque ya charlamos con él, es un destacado periodista político, que él se considera tucumano por adopción, Hugo Ash, a quien saludamos cordialmente. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí, Gabriel, Ana y todo el equipo de La Tucumana. Te damos la bienvenida a La Tucumanidad Hecha Radio. Bueno, muchas gracias. Yo estudio para tucumano hace años, todavía no me puedo recibir, pero estoy en eso. Bien, hay tucumanos que todavía no nos recibimos del todo, claro. Es como hay que actualizarse permanentemente. Están con previas todavía algunos. Es la persecución del horizonte. Claro, así tal cual. De la República de Tucumán. Sí, es el universo. Bueno, Hugo, ¿qué lectura podemos hacer de todo lo que ha pasado en estos pocos días, ¿no? Primero teníamos una Cristina que se pone al frente del PJ, se postula como candidata para los próximos comicios importantes del distrito más importante como Buenos Aires. Después un fallo que queda firme por parte de la Corte Suprema de Justicia y lo que vino después, ¿no? El tema de la prisión domiciliaria, el balcón, ¿no? ¿Cuál es la primera lectura que se hace de esto? Mira, la situación cambió radicalmente, brutalmente, sí, en 10 días. Hace más de 10 días el peronismo estaba enfrascado en internas que nadie sabía cómo iban a resolverse, que nadie entendía muy bien. Milei no tenía, eso lo comentaba todo el mundo, no tenía una oposición que lo hiciera angustiar más de sus propios errores, ¿no? O sea, el devenir de este gobierno está colgado de un pincel, está solventado con dinero de afuera y con la condición de que ganen en octubre. Ese era el cuadro bastante preocupante hace 10 días. El antiperonismo, que es la fuerza más antigua de la Argentina, la más coherente y la más estúpida, sin dudas, la más bruta, hizo lo que no tenía que hacer. Si algo no tenía que hacer era esta condena que cambia el escenario, victimiza a Cristina, despierta a la gente que ni siquiera tuvo ganas de ir a votar hace semanas. En la ciudad. En todos lados. Claro. En la ciudad y claro, en todos lados. Exacto. El ausentismo de las elecciones que se hicieron este año fue el mayor desde el 2001. Claro, claro. Sí. No, te estábamos escuchando con respecto al ausentismo. Entonces, ante este escenario, ¿era previsible entonces el anuncio de Cristina? ¿Previsible? Era previsible, pero no lo vio. A ver, esto pasó muchas veces. Perón se fue, estuvo 17 años ausente, y esa ausencia fue omnipresencia, claro, como el cadáver que nunca encontraban del Che Guevara, claro, como el cadáver robado de Evita. Por eso digo que son muy inteligentes los señores los dueños del país para hacer negocios, para multiplicar la renta, pero cuando leen políticamente los ciega el odio y son muy brutos, porque yo realmente no creía que iban a condenar a Cristina Kirchner, no solamente porque la causa está agarrada, no de los pelos, está
es un guión de telenovela, digo, es absolutamente inasible, digo, es ridícula esa condena. Perdón, lo dijo el mismo Cunio Libarón hace un tiempo, sin ser ministro, que no tenía mucho sustento y mucho fundamento esta denuncia. No, esto es un tema político, no hay que darle más vueltas. Además, Luciani pasaba papelones cada vez que había audiencias. Los grandes medios dejaron de cubrir el juicio porque le iba mal, hasta que hubo una decisión política. Y, a ver, la verdad la impone el poder, decía Foucault. Bueno, nunca más, nunca mejor visto que en esta situación. La verdad la impone el poder. Hay una condena y deciden meterla presa, y lo que querían era mandarla a Ushuaia, sacarla como hicieron con Vudú, con las esposas, con el casco como López. A la isla Martín García si hubieran podido. A la isla Martín García, digo, si hubieran podido también lo hubieran mandado, ¿no? A Ushuaia, pues ya no existe la cárcel, digo, pero quiero decir, a ver, esto les pasa mucho a los adolescentes, nos pasaba a cada uno de nosotros cuando éramos adolescentes y nos creíamos invulnerables, eternos. Ahora, cuando ya sos un poquito grande y hiciste fortuna y tenés gente muy inteligente para lo financiero, digo lo financiero porque lo productivo están haciendo un desastre terminal. Incluso los mismos dueños de los fierros, ¿viste? Porque si yo tengo los fierros en la Argentina y apoyo a un tipo que está destrozando todo, incluso el consumo interno, nadie va a comprar caños sin costura, ¿no? De techín. Pero digamos que vos estás destruyendo la matriz productiva y de consumo de un país. Bueno, tenés que tener una misión casi religiosa de terminar con el kirchnerismo. Además, piensan que el kirchnerismo es el comunismo. Sí. Son gente muy bruta. A ver, claro. El peronismo, ni siquiera en su versión más progresista, ni se puede comparar con Chávez, con Fidel Castro, ni te digo. El peronismo es un movimiento nacionalista que su máximo anhelo es repartir 50 y 50. Claro. Jamás hacerlo de Evo. Que nunca llegó además a eso, ¿no? Nunca llegó al 50 y 50. No, tampoco. Era un anhelo. Por eso te digo, a ver, la gente dueña de este país debería haberle hecho una estatua a Perón por haber creado un sindicalismo, una clase obrera nacionalista y no marxista. Claro. Porque los sindicatos, cuando accede a la presidencia de Irigoyen, porque tenían que poner a alguien, porque todos los sindicatos eran anarquistas a principios del siglo XX. Bueno, tuvieron que bancarse a Irigoyen, que bien lo sacaron de un golpe, ¿no? En el 30. Pero quiero decir, el peronismo, que es un fenómeno que no hay algo parecido ni en el resto de Latinoamérica, ni en Hispanoamérica, y dudo que sea comparable, incluso con su génesis, porque puede ser, yo vengo de una familia socialista, lo que hacían era comparar a el régimen peronista con Mussolini. Digamos que hay similitudes. Después el peronismo fue muy argentino, no es una copia. Esto es como el rock que copia la música norteamericana, pero después hay algo propio y se nota si uno escucha los grupos argentinos. El peronismo es una versión argentina, no se puede decir que es una copia, pero no hay sindicatos fuertes, por más que en los 70 las llamábamos los burócratas sindicales. Bueno, burócratas o no, los sindicatos no existen en otro país así tan fuertes, en otro país de Latinoamérica. Lula es presidente siendo sindicalista, pero no se puede comparar la fuerza del sindicalismo argentino, aún siendo traidora a su propio movimiento, con la fuerza de los sindicatos brasileños. Sí. De hecho, esa es la vieja crítica de quienes corren al peronismo por izquierda, ¿no? Que contiene al capitalismo, que lo protege, que lo sostiene de alguna manera. Claro, había una pintada, el canto era Perón evita la patria peronista, contra Perón evita la patria socialista.
y había pintadas que decían Perón evita, sin mayúscula, Claro. de evitar la Sí. patria socialista. Claro, sí, sí, sí. Esta era la gran discusión en los 70, cuando la discusión era por un país. Esto es una discusión por sobrevivir de un gobierno que nadie pensó que se iba a atrever a hacer lo que hizo, y lo hizo y piensa seguir haciéndolo, porque es como los burros que le ponen las orejeras, pero no sabe hacer otra cosa. sí, Hugo, charlábamos con Gabriel hace un ratito acá. Hay una especie de adoctrinamiento también, y lo vemos en los jóvenes. Vos mencionabas esto hace un ratito porque comparan mucho, vemos en muchos jóvenes que decir, vos sos comunista, vos sos peronista, sos comunista. Hay como un discurso que está circulando entre los más jóvenes, ¿no? Que hoy por hoy apoyan este gobierno. Mira, yo conocí a los libertarios, que se llamaban anarquistas de mercado, en el año 99. Era un site de cartas, porque no había línea todavía, hablo de 1999, internet. Y yo discutía con cartas, porque me parecía un grupo muy tierno, porque era absolutamente simpático, porque era un delirio lo que proponían. Es lo que propone Milei. Claro. Incluso me invitaron a comer con Fernando Ciro y Elena Cruz, que eran dos actores que eran de derecha, de súper derecha. Ellos hablaban de comunismo y yo les decía, pero escúchame, hace 10 años se cayó el muro de Berlín, ¿por qué no lees los diarios? Esto pasó hace 25 años. Imagínate lo que es hablar hoy de comunismo. Claro, claro. Que ni siquiera, si Marx hubiese sido inmortal, hubiese dicho, pucha, yo pensé este sistema para Inglaterra, ¿viste? No para Rumania, para, digamos, el mundo de lo que fue la cortina de hierro. Y nunca llegó al estrato superior del comunismo. Fue un régimen y, bueno, tuvo las características que tuvo. Y China también. Pero quiero decir, llamar comunismo al peronismo ya no es un tema de chicana, es un tema de ignorancia peligrosa. Hugo, justamente hablando de del fallo de Cristina y de esta cuestión de cómo parece reorganizarse el peronismo alrededor del fallo, ¿no? O después del fallo, o la ratificación del fallo. Claro. La pregunta es, ¿a quién le conviene esto? Yo cuando vi que la Corte Suprema lo ratificaba, aquí en la radio pensaba, y lo pensaba un poco en voz alta y lo decía al aire incluso, digo, esta Milei a mí no me parece que le convenga. Para nada. No me parece que le convenga, al contrario, él alimentó todo este tiempo una especie de juego de ángel y demonio con Cristina, de antagonista, que ahora se le cae ese discurso y un poco digo... al macrismo quizás le conviene, a Macri es una muestra de poder, que Macri siempre tuvo mucha influencia en la mesa judicial. Me pregunto por ese lado si no viene la decisión esta, ¿no? Mirá, Macri en este momento tiene un partido destruido. Milei puso toda la energía en destruir al PRO y lo logró. Lo logró porque, bueno, las características de la gente que piensa parecido es ir en búsqueda del poder, como el peronismo también, ¿no? Pero lo primero fue eso. Lo segundo fue un cambio de estrategia, porque en un principio no iban a contestarle a Cristina, pensaban que el rival era Kicillof, y después se dieron cuenta que alimentando a Cristina, que empezó con el Che Milei y esos mails dirigidos al compañerito que tiene 25 amonestaciones, que a mí no me gustaron nunca, esos creo que la política se hace de otra manera. Pero bueno, es una opinión personal. Hace 10 días el peronismo estaba dividido, estaba perdido en puntos suspensivos, una líder reconocida pero del pasado, y el peronismo, como siempre hizo, cambió el escenario para bien del peronismo. O sea, el antiperonismo es el alimento desde hace 80 años del peronismo, y el peronismo, su vigencia insólita en la historia, tiene que ver con el antiperonismo, que es la mayor fuerza, la más coherente y la más bruta, según mi visión.
Y lo puedo fundamentar eso de bruto, porque de verdad no le conviene a nadie políticamente. Esto es una venganza personal de Mañeto, porque Clarín con 4 tapas te volteaba, y eso todo el mundo lo sabía. Sí. Incluso cuando se peleó Alfonsín con Clarín. Claro. Bueno, no solamente los Kirchner aguantaron los 4 rounds, sino que pasaron 15 años peleando con el grupo Clarín, con la ley de medios que le iban a desarmar, pretendían desarmarle el grupo. Hicieron cosas que se pagan en ese mundo. Sí, y discutieron algo que nadie discutía, que era la credibilidad de Clarín. La pusieron por lo menos en debate, y hubo gente a la que le abrieron los ojos y dijeron, che, no es tan así como dice Clarín, hay otra mirada, y eso en su momento antes no pasaba. me parece que eso fue disruptivo. Kirchner, después de perder, creo que con Bullrich, no con Patricia Bullrich, con Esteban Bullrich. Se le ocurrió la idea de 678, que fue un programa... En realidad Kirchner pierde con De Narváez. Cristina pierde con Bullrich después, creo, ¿no? De Narváez, ahí está. Sí. Ahí está. Pero crea 678 después de la derrota. Ese fue... 678 no era un programa periodístico, era un programa partidario. Exacto. Pero tuvo una virtud extraordinaria, que era poner un tema que nadie hablaba, porque yo sabía quién era Mañeto, es más, lo veía un par de veces por mes cuando trabajé en Clarín, pero nadie sabía quién era Mañeto, a nadie le importaba de quién era gente, yo trabajaba para Fontevecchia o para Vigil, o quién era Vigil, o era al revés, que gente era de Fontevecchia, nadie sabía nada ni le importaba. Y era natural en ese momento que nadie le importara. Kirchner impuso en ese programa el hablar de los medios y cambió la historia de este país, claro. de la historia de los medios, ¿no? Sí. Y después la historia de este país, porque todo empezó en 2015. Yo me acuerdo que vino el hijo de Alberto Yarlora de España, que iban a hacer un suplemento, y me hicieron una nota y me preguntaron cuál era la posibilidad de que Macri sea presidente en enero del 2015. Y yo le hice este gesto, a ver si Cero posibilidades. Cero posibilidades, le dije, imposible. Tiene un partido vecinal. Lo que no calculé yo es Convención de Gualeguaychú, el radicalismo le da toda la territorialidad a un partido vecinal. B, el periodismo se convierte en una mezcla de show con publicidad, donde la verdad, si está bien y si no, se inventa algún guión bueno. El periodismo murió. Nisman, encerrado en un cuarto, vimos muchas veces las películas del misterio del cuarto cerrado. Bueno, este cuarto estaba recontra cerrado y resulta que todavía la causa está con asesinato. ¿Asesinato cómo y con quién? Nadie tiene una teoría. Gendarmería hizo una autopsia mirando un video y está en la causa. O sea, hay gente que debería estar presa. Conclusión, la justicia puede hacer lo que se le dé la gana. Y ahí está esta causa. Esto es un tema político como el triplex en la Playita Miserable, que decían que era una coima al presidente de las economías más grandes del mundo. Hay gente que no necesita ser verosímil, necesita repetir, como Goebbels tenía un decálogo, una repetición de un hecho se convierte en verdad, no importa si lo sea, si lo es o no lo es. Bueno, esto hace 15 años prácticamente que funciona. En las redes dicen cualquier cosa y los chicos lo creen, los chicos menores de 30 años. Y esto también puede leerse como un mensaje para todos los que vengan. O sea, incluso para Milei, que está hoy, o para Macri, que tiene causas abiertas también. Yo creo que la justicia tiene relación con Macri, que tiene relación con los dueños de este país. Es decir, esta semana, yo les recomiendo que vean de nuevo la Plaza de Mayo con la voz de Cristina sonando. Yo en mi vida
en mi vida he visto, salvo cuando en Marrakech salía el tipo de la torre a rezar, pero bueno, se escuchaba el rezo y todos estaban en silencio, algo religioso. Claro. Bueno, había 500.000 personas calladas, escuchando una voz, mirando hacia arriba. Es muy impresionante lo que pasó, más allá si eran 500.000, 402.000, 370.000, 15, como dice Patricia Bullrich. El fenómeno que desató esta condena, empezó a hablarse de lo que hicieron los Kirchner durante 12 años. Hasta hace 10 días de lo único que se hablaba era de lo que hizo Cristina con Alberto. Esa etapa había sido clausurada y salió la gente a recordar todo lo que le dio a partir de las políticas, todo, salieron a hablar en la plaza llorando de... La verdad es rarísimo lo que pasó. Incluso había como mucha gente, lo charlaba con gente amiga, que estaba muy enojada con Cristina. Y que ahora se ha vuelto a poner la bandera de Cristina y se ha vuelto a poner las remeras, se ha sacado de nuevo ese kirchnerismo guardado que tenía, incluso con vergüenzas y todo, justamente por el gobierno de Alberto sobre todo, y que ahora ha vuelto a la causa kirchnerista, peronista, bueno, de diferentes lugares se lo puede ver, pero más o menos eso. Que a Cristina, convengamos que su dedo no ha sido infalible, más bien ha sido infalible en el error. Claro, tiene el dedo moto, dicen. ¿Cómo? Que ya tiene el dedo moto, Cristina, dicen algunos, ¿no? Claro. Sí. Y la gente estaba enojada por la interna con Kicillof, que es el candidato que lógico, porque ganó 2 elecciones en el peor momento del peronismo, y la verdad que esa interna que no terminó, ojo, digo, yo estoy hablando del fenómeno de la gente, ahora hay que ver lo que hace el peronismo con eso, porque esta unión me hace acordar a los matrimonios que dice, bueno, no nos separemos porque mirá la fábrica, yo tengo los autos, bueno, intentémoslo y viste, hay una rispidez y yo creo que el peronismo huele sangre y esto está en la historia del peronismo. Yo creo que se van a unir y que espero que le ganen a Milei, y si le ganan a Milei en octubre, Milei va a tener problemas porque todo el dinero que sostiene este guión de ficción, que es el dólar barato y la inflación baja, que cuesta una fortuna, que habrá que pagar. Estamos hablando de la estabilidad alquilada. La Argentina alquila, no es más dueña de su departamento, alquila. Claro. Esto hay que devolverlo. Y tenemos de ministro al mismo tipo que la chocó en 2018 y que lo único que sabe es hacer trade y la bicicleta y pedir tomar deuda y vender activos. Vos le preguntás sobre producción y te dicen anda a ver a quien sepa. Es así. Claro. O sea, yo no sé si hay conciencia. Creo que por contraste, vos la escuchás hablar a Cristina el mismo día que dio un reportaje Milei, y Milei queda con el tamaño de un maní en comparación. No porque ahora se descubra, sino que cuando todo el mundo son maníes, y vos te acostumbras a los maníes. Claro. Ahora aparece alguien, porque, a ver, Cristina, yo no soy un fanático de Cristina. Es más, voté al kirchnerismo a partir del 2011. Antes no. Es más, yo voté a Carrió con el socialista en 2007. Claro. O sea, soy un viejo gorila de izquierda. Claro. Tibia, pero socialista. Mis papás se conocieron en una biblioteca socialista en Avellaneda. Entonces vengo de ese palo. No era peronista y me molestaban las cosas del peronismo. Bueno, Menem, no me iba a ser peronista con Menem. Y cuando yo era muy jovencito, bueno, estaba la derecha peronista. Bueno, llegué muy tarde a este peronismo que se hizo como se pudo y con lo que te da el siglo XXI. Es diferente, pero a ver, la gente quería un 17 de octubre. No se puede un 17 de octubre porque los tiempos no son iguales. Claro. La clase proletaria estalló en 1000 pedazos con el trabajo precario y con las aplicaciones. La situación histórica no es la misma.
creo que lo que se vivió en la plaza fue lo máximo que se puede vivir en estas situaciones, sin la protagonista que está presa y mandó un mensaje que todo el mundo escuchó con un silencio conmovedor. Entonces, te tengo que decir que el peronismo va a arrasar y no lo sé porque depende de muchas cosas, depende de que seguramente habrá más causas, tuvieron hasta que negociar dejarla salir al balcón, porque es indetenible, una vez que la gente está en la calle, no hay protocolo, Patricia Bullrich le pega a los rateros y a los pobres jubilados, es fácil. Ahora, cuando tenés 150.000 personas que te vienen caminando, vos a los carozos con los del Eternauta, sí. Esos tipos que tienen los cascos y todo, no, tenés que llamar al ejército y hacer una guerra, una matanza directamente, ¿entendés? Desde Guyana. No, se le va de las manos, evidentemente. Y sí, no hay más fuerza que la gente en la calle, eso, no hay nada más poderoso que eso. Y recién nombrabas a los 90 y al mismo tiempo pensaba, bueno, esto que estamos viviendo hoy, en esta cuestión de políticas que destruyen el aparato productivo, que bregan por la especulación, que toman deudas, que después también los gobiernos más progresistas legitiman, porque es un loop que venimos viviendo hace 70 años también, u 80 o 100, no sé. No es nuevo, y justamente eso, ¿no? Pasó en los 90, pasó en los 80, pasó con el Rodrigazo antes, o sea, venimos de una historia que siempre se repite y que hay un momento que es este en el que parece que no hay forma de salir. Esa es la sensación que tenemos todos, ¿no? Yo siempre uso el boxeo como ejemplo porque me gusta mucho. En el boxeo hay una frase que se dice, los golpes no alimentan. No hablo de los golpes de Estado, hablo de las piñas. Los 90 se sostuvieron con las privatizaciones. Sí. Y además fueron de una corrupción conmovedora. Pero todo ese dinero se gastó en sostener la convertibilidad. Es decir, un país como la Argentina no puede tener un dólar similar en valor, a menos que seas Panamá y que no seas un país, o Puerto Rico, un Estado libre asociado. Esta gente va directamente hacia eso. Digo, que hoy no vaya el Día de la Bandera a Milei, hay que reconocerle una honestidad brutal. Claro. Milei quiere ser un Estado libre asociado a Estados Unidos, hacer la veña y disfrazarse de marín. Hay mucha gente que soñó con esto. Lo que pasa es que el presidente de la nación tiene características personales muy difíciles. Es un hombre solo, que vivió solo con perros y un solo amigo con el cual se peleó, porque su amigo le enseñó, porque él era un conservador, Milei, le enseñó el anarcocapitalismo, le encantó, pero claro, un anarcocapitalista odia al Estado, no se mete en el Estado. Cuando decidió ser político Milei, Giacomini, su único amigo, lo mandó al carajo. Claro. Y bueno, ahora dice que es un topo que va a destruir el Estado, pero no son palabras, lo está haciendo de verdad. Claro. A los dueños del país, ponerle que le conviene un tipo que le da vergüenza, lo mismo pasaba con Hitler y los aristócratas alemanes, pero le sirve en la medida de que la Argentina esté resignada, como estaba hasta hace una semana. Claro. Si la gente está en la calle y dice, no, pará, hasta acá llegamos, viejo, yo no te puedo dar todo, no puedo seguir comiendo una vez por mes o una vez cada 2 meses, cada 2 días, para que mis hijos coman. Y hablo de clase media. No hablo de la gente, porque hace rato que ni yo ni cualquier clase media puede invitar amigos a un restaurante y pagar. Si haces eso, después tenés que contar la moneda para llegar a fin de mes. Ni eso, ni las vacaciones. Se resignaron muchas cosas y mucha gente creyó de manera increíble que con este ahorro se iban a solucionar las cosas, y lo único que se ha hecho fue una transferencia de rentabilidad descomunal que ni siquiera ahí se atrevió a hacer Macri.
que tomó el poder con globitos de colores diciendo no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, cuando quiso en el 2017 lo frenó la gente. Yo pensé que ese país ya no existía más y que yo era un extranjero en un país que no reconocía. Yo veía al gobernador de Tucumán apoyando a Milei, una provincia peronista clásica, y digo, es el fin del mundo. No, ni fue el fin de la historia cuando Fukuyama hizo ese librito que le trajo mucho dinero, ni es el fin de la historia ahora. Yo creo que hay un límite y los seres humanos, cuando está en juego la panza y la alimentación de sus hijos y la educación y cierto orgullo, que no solamente se traduce en el fútbol, yo creo que hay un límite que, como esta gente no puede negociar, no puede frenar, no puede ser estratégica, esta gente es un aluvión zoológico, de verdad, pero no de animalito de Dios que mete las patas en una fuente, de animales de rapiña, ¿entendés? Claro, o sea, sí. es un aluvión zoológico pesadísimo, es la selva. La verdad yo me asombro del poco análisis de esta gente, porque todo el mundo, yo imaginé, digo, si la meten presa se va a armar un quilombo, y no se armó ese quilombo cuando casi la matan. Claro. Cuando casi la matan no pasó nada, y a los 2 meses estaban 2 millones de personas festejando el campeonato de Messi. Sí. Yo dije, bueno, esto quiere decir que yo vivo en un país que no conozco más. Y realmente fue duro para mí. Después un presidente como este, que me da vergüenza cada vez que saluda, bueno, es realmente complicado. Gente de afuera que me pregunta, ¿qué eligieron? ¿Qué es eso? Claro. Es complicado. En ese que eligieron me da pie para preguntarte, justamente nombrabas hace un ratito al gobernador de Tucumán apoyando a Milei. Bueno, al margen de eso, ¿te ha tocado vivir en Tucumán y venir a trabajar a Tucumán en tiempos en los que gobernaba Bussi democráticamente, ¿no? Increíblemente. Sí. Y ayer justamente se cumplieron 30 años del juicio ético. Bussi, yo no sé si ya estabas en la provincia en ese momento, que se hizo ese famoso juicio ético previo a que una semana después ganó las elecciones, a pesar de todas las movilizaciones que hubo. Y hablábamos con una militante de la agrupación Hijos y nos decía, bueno, que le comparaba un poco el momento actual con ese momento en el que hay que militar por ahí desde la oscuridad, desde la sombra, desde el miedo, pero hay que sostener la militancia, y esto es decir, no puedo creer que nos gobierne quien nos gobierna, pero al mismo tiempo también es un buen momento para mantener un poco la militancia y las banderas en alto. Y me venía el caso porque conoces ese Tucumán, yo era muy chico, por ejemplo, y mucha gente no lo recuerda, pero no es tan distinto en esto de no puedo creer quién nos gobierna, ¿no? Bueno, Tucumán, yo cuando llegué fue el último, asumí a Bussi. Sí. Asumí a Bussi, para mí, que trabajaba en noticias con Menem, era el enemigo ideal. Digo, claro. Yo era un sueño tener a Bussi y manejar un grupo que me dejaba trabajar con libertad. Bussi, el 24 de marzo de 1996, se cumplían 20 años del golpe. Hicimos un programa en Canal 8 con Moreno Campo, hablando en una provincia gobernada por un tipo que cumplía 20 años de su primer mandato. Claro. Porque Bussi vino allá a Tucumán el 24 de marzo. Claro, sí. Y el que me habló de Bussi fue Vila, el que liquidó a toda la gente en el monte. El operativo Independencia fue una excusa para facturar y para meter presa a gente que no estaba en el monte, justamente. Claro. La historia de Tucumán, yo tengo una teoría, escribí alguna nota, que las cosas primero pasan en Tucumán y después pasan en el resto de Argentina. Sí, fue publicada en el Tucumano, sí. Sí. Pero bueno, digo, son tiempos para eso también, ¿no? Para recordar que, como decía, no es el fin de la historia tampoco. No. Han pasado cosas iguales o peores, digamos. Y hay que, bueno. Lo que pasa es que la situación es peor porque ya no hay más.
O sea, no sé, en los 90 había plata todavía de las privatizaciones. Después estalló todo porque hicieron lo que está haciendo ahora Caputo, de darle crédito en dólares a gente que gana en pesos. Claro. Eso provocó el cierre de los bancos. O sea, a ver, estamos siendo gobernados económicamente por el mismo tipo que provocó el desastre de 2018, fue despedido por la presidenta del del Fondo Monetario, es el mismo y está haciendo lo mismo. O sea, de verdad, yo no lo puedo explicar desde el punto de vista político. Seguramente la psiquiatría, ni siquiera la sociología, la psiquiatría tendría que explicar qué pasó con el pueblo que votó a este tipo. Después discutimos si Massa era votable o no. Yo no lo hubiese votado, creo que nunca, pero no es un tema personal, es un tema político. Pero votar a Milei es un fenómeno que alguna vez habrá que estudiar profundamente lo que está pasando en este país. Y en esa misma línea, Patricia Bullrich integró varios gobiernos también, Sturzenegger desde la Alianza también venían. Bueno, hay algunos nombres que se repiten ahí, ¿no? En cada fracaso de los gobiernos. Pero ahí tenés un técnico que es un dogmático, tenés una chica de clase alta que primero coqueteó con la izquierda, después con la derecha, después con los israelíes. Ahí está, tendría que haber leído un poquito, Patricia, porque de verdad que no puede terminar una frase. Milei tampoco, pero bueno, Milei tiene, insisto, problemas que van más allá de que no es un tipo capaz de, que no tiene la capacidad para ser un estadista, lógicamente que no, pero digo, era un señor que hacía cálculos de riesgo en una oficina para un grupo y de ahí saltó a hacer payasadas en televisión y de ahí saltó a ser diputado y terminó como presidente de la nación. Ricardo Ford, de haberse dedicado a la política y no tener la columna rota, podría haber sido presidente. Y creo que hubiese sido un tipo menos dañino. Lo dije la otra vez que hablamos, o creo que lo escribí para el Tucumano. Yo lo comparo con Ricardo Ford, es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que da mucha tristeza, no por Milei, que es un tipo que, bueno, que tendrá que hacer lo que pueda con su vida. La gente que le creyó y la causa que hizo que esa gente creyera a un tipo como Milei. Hay que ver esos errores que son profundos, de desilusión. Totalmente. Me acuerdo cuando Bilardo decía que iba a ser presidente de la nación y me pareció una locura absoluta, ¿no? Digo, quizás con un poquito, con algún apoyo mediático podría haber llegado. Mirá, Zelensky era un actor que hacía de presidente en una comedia de la televisión en Ucrania. Ojo, hay países que puede un tipo medio boludo ser presidente y no pasa nada porque el sistema es muy rotundo. Estados Unidos es un buen caso. Sí. El hijo de Bush, por ejemplo, Gerald Ford. A ver, no es justamente un país que te puede mostrar presidente que vos decís, wow, este tipo. Claro. No. El único momento que grave de Estados Unidos fueron las gemelas, porque si vos le quitás el sistema a Estados Unidos, se cae. Claro. Tienen eso. Después podés poner a un tipo que sonría, que sea, no sé, que vaya al salón oval con chicas, qué sé yo. Está bien. Argentina no es ese caso. Claro. Argentina es caudillista, Argentina necesita un presidente que sea medio padre o madre. El problema con Cristina fue que es mujer y también provocó, yo no me imaginaba cuando fue presidenta que las mujeres serían su mayor fuente de odio. No es que era un orgullo que una mujer sea presidenta, al revés. Y además tiene un carácter y una manera de manejarse que no era la de su marido, que estéticamente era mucho menos confiable, digamos, era un desastre verlo a Kirchner, pero era un político de una astucia y de una audacia extraordinaria. Cristina es una intelectual, es
tiene su estilo, trabajar con ella debe ser difícil, hay mucha gente que se enoja y se va, digo, esta es la historia del kirchnerismo, sí. Pero vos no podés ya discutir a una mina que le habla a 500.000 personas por teléfono, no la ven y todos se callan. O sea, eso no es una secta, eso es un fenómeno de masas. Mirá, yo fui a cubrir cuando Karol Wojtyła regresó a Polonia después de haber sido papa, de haber sido nombrado papa. Claro. Fue a Polonia a destruir el régimen y lo hizo. Claro. Sí, sí. Pero quiero decirte, cuando los días previos no había, nadie tenía bandera, ¿no? Mi nota previa era una porquería, porque parecía que venía un jefe de Estado cualquiera. El día que llegó, sacaron 2 millones de banderas del Vaticano, 2 millones de personas en la calle, y yo le dije a la gente que me puso el gobierno como traductora, Danuta se llamaba, le digo, pero vos no analizás esto como un fenómeno de masa, Danuta, porque me había dicho que la religión era una superstición menor que no. Ellos no le daban bola. Y la superstición menor, con Wyszynski, le tiró el régimen a la mierda, lo eligieron a Wojtyła porque tenía 56 años. Claro. Si no, el capo de la Iglesia del Silencio era Wyszynski. Claro. Bueno, cuando pasa eso tenés que ver al líder que provoca eso, que no es fácil de provocar, con mayor respeto. Entonces ahora creo que Cristina entra en una dimensión diferente y ni siquiera necesita estar, porque ahora con internet la pueden llevar al Pucúzzolo de la montaña y va a ser un video y lo van a ver todos en Plaza de Mayo, ¿entendés? O sea, no tienen salida. Y esto lo provocó el antiperonismo, vuelvo a decir. El alimento, su presa preferida, está enamorado de su enemigo, el antiperonismo. Necesita odiar para vivir. Es muy curioso. Es para estudiar, este país es fascinante para estudiarlo. Totalmente, y lo tratamos de hacer tratamos de contarlo al país todos los días un poquito, humildemente de este lugar, y la verdad que ha sido un gustazo en ese sentido hablar con vos, Hugo, porque ha sido casi una cátedra la que hemos recibido recién. Te agradecemos un montón y seguramente no nos van a faltar oportunidades para seguir hablando y para seguir analizando al país y al momento político, ¿no? No, cuando quieran. Además, yo tengo muchas ganas de ir a la elección en vivo. Porque quiero ver cómo hace Jaldo para hacer una lista propia de peronistas, enfrentar a mi amigo Javier Noguera, que espero que gane, a la gente de Karina Milei. Es un lindo lío para ver, sí, no sé cómo... Vamos a hablar con Noguera enseguida, justamente, cortamos ahora esta llamada y hablamos con Javier Noguera, tenemos una nota... Bueno, mandale saludos. Bueno, le mandamos por supuesto, y si venís a Tucumán te esperamos acá en el estudio, sí, en la redacción, y charlamos un rato, en vivo. Totalmente. Abrazo grande. Abrazo a ustedes, gracias. Hugo Ash, un análisis político más que interesante, que va a ser un recorte, el tucumano.com lo va a subir seguramente a la página, y la Tucumán FM lo va a tener en su canal de YouTube. Vamos un poquito de música y enseguida volvemos con más hasta las 12. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio. Seguinos en nuestras redes sociales, @LaTucumanaFM y @ElTucumanoOK, en Facebook, Instagram.